Colombia, dos hombres armados atentaron contra la vida del jefe de investigaciones de la revista Semana, Ricardo Calderón, mientras el reportero regresaba a la capital Bogotá luego de una entrevista. El periodista, quien salió ileso de este ataque, estaba haciendo seguimiento a las denuncias sobre los privilegios que en prisión reciben varios soldados del ejército colombiano condenados por delitos de lesa humanidad. Grave atentado contra la libertad de expresión en Colombia. Este miércoles, el reconocido periodista Ricardo Calderón, jefe de investigaciones de la revista Semana, fue atacado por parte de sicarios cuando regresaba de hacer unas entrevistas. Según narró el comunicador, a las 7 de la noche en una carretera del departamento de Tolima, al suroriente colombiano, dos hombres en un auto con vidrios polarizados lo abordaron y tras llamarlo por su nombre, dispararon contra el vehículo en el que se transportaba. El reportero salió ileso del ataque gracias a que logró salir del carro y esconderse en un canal al lado de la carretera. La primera hipótesis que maneja la prensa sobre los autores del atentado recae sobre posibles sectores de las Fuerzas Armadas colombianas, puesto que Calderón hizo parte del equipo periodístico de la investigación titulada Tolemaida Resort, que reveló los privilegios de los que gozaban dentro de la prisión de la base militar de Tolemaida en el 2011, soldados condenados por crímenes de lesa humanidad. El ministro de Defensa colombiano Juan Carlos Pinzón rechazó el atentado y aseguró que se adelantarán las investigaciones correspondientes. Cualquiera sea la hipótesis, hay que investigarla y hay que llegar a conclusiones. No importa quién sea, de qué institución sea, de qué organización sea, quien haya cometido un acto de atentar contra la vida o de poner en peligro la vida de un periodista, de un colombiano, pues es inaceptable y merece que de verdad le pongamos todo el interés a esa investigación. Ricardo Calderón ha estado al frente de investigaciones como la que denunció las escuchas ilegales que adelantó el Departamento Administrativo de Seguridad DAS contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia durante la administración de Álvaro Uribe. NTN 24 establece contacto directo en Bogotá, Colombia, con Alejandro Santos, director de la revista Semana Medio, en el que trabaja como jefe de investigación Ricardo Calderón, quien, pues como lo dijéramos antes, fue víctima de un atentado el día de ayer o la noche de ayer. Señor Santos, bienvenido, gracias por estar con nosotros para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Doctor Santos, ¿qué tan común es en este momento recibir este tipo de ataques, este tipo además de amenazas hacia periodistas, sobre todo en la revista Semana, que se ha caracterizado por ser precisamente uno de los medios que más investigaciones hace en Colombia? Pues este tipo de atentados de esta magnitud no se veían en Colombia hacía muchos años, al menos pues a periodistas de la gran prensa. Esto pues pareciera que estuviéramos reeditando épocas algo ya superadas en los años 80 y en los años 90. Sí ha habido desafortunadamente, y tengo que decirlo, muchos ataques contra la prensa de provincia, contra la prensa de las regiones, que es la que ha puesto la gran mayoría de los muertos en Colombia en la lucha por la libertad de prensa. Son los Sí, vamos a retomar la comunicación con Alejandro Santos, director de la revista Semana, que justamente nos estaba comentando sobre la situación de los periodistas en Colombia a propósito de este atentado a su jefe de investigaciones, donde afortunadamente el periodista ha salido ileso. Y hablando de esta fecha, Juan Carlos, donde mañana se cumple el Día de la Libertad de Expresión, y lastimosamente las cifras no son nada buenas para la región. ¿Me confirma si tenemos ya al señor Santos? No, todavía no lo tenemos, pero sí, como usted bien lo decía, Andrea, los problemas en cuanto a libertad de expresión o la libertad de prensa en el continente pues han sido bastante marcados y denunciados, aunque como lo decíamos también en los informes anteriores, la impunidad ha sido prácticamente la característica principal de cada uno de los casos. Estamos hablando de países, si nos vamos a Centroamérica, en Honduras, donde más de 17 periodistas también han sido asesinados luego del llamado golpe de Estado contra Manuel Zelaya. También se han dado casos fuertes contra la prensa en países como Nicaragua. Panamá incluso ha tenido también, no atentados, pero sí, digamos, amedrentamientos o recortes, si se quiere, a presupuesto y demás, a algunos medios de comunicación que están en contra o a favor de determinado gobierno. Venezuela, pues ya es un caso excepcional, y el de Ecuador, que usted lo conoce muy bien.
Freedom House, justamente el día de hoy desde Estados Unidos también pone su informe y lo tienen en la página infolatam.com, donde está el informe detallado de la situación de la libertad de prensa en Ecuador. Y es en Ecuador y en los países que están mencionando. Y digamos que es la más compleja, y ojo al año, desde 1989 no se había hablado tanto de cómo se está deteriorando la libertad de expresión. Ojo, no estamos hablando de prensa, de libertad de expresión en la región, en los países, especialmente en Ecuador, Argentina, Venezuela y en países como Honduras y México, donde, eso lo sabemos bien, la violencia ha terminado con la vida de muchos periodistas. Además que pues mañana se celebra entonces el Día Internacional o el Día Mundial de la Libertad de Prensa, en momentos además en que Siria, por ejemplo, si trasladamos este conflicto a otras regiones, es el país donde más periodistas han sido asesinados en los últimos años. Estamos hablando que solamente en lo que va corrido de este año, aproximadamente unos 7 periodistas han sido asesinados cubriendo el conflicto bélico en Siria, algo que también pues ya los Estados Unidos está tomando serias medidas al respecto, piensa incluso ya sobre la posibilidad de darle armas a los rebeldes y por otro orden pues también la posible comprobación de armas químicas estaría incentivando también junto a estos asesinatos a periodistas y la libertad de prensa en Siria a tener, por qué no decirlo, incursión militar dentro de Siria por parte de los Estados Unidos y los países aliados. Hemos retomado entonces la comunicación con Alejandro Santos, director de la revista Semana. Le habíamos consultado antes que tuviéramos el problema de comunicación sobre lo recurrente, obviamente, de este tipo de amenazas, de este tipo de ataques contra periodistas en Colombia y más sobre la revista Semana, que es una revista típica prácticamente en cuanto a materia de investigación. Cuando pasan estas cosas, como usted lo venía explicando, uno se pregunta, bueno, ¿y qué le queda al periodista colombiano? ¿Dónde queda el periodismo de investigación? Ya. ¿Ya arreglaron una vaina o no? Aló. Bien. ¿Aló? Señor Santos, ¿nos escucha ahora sí? No, dígame. ¿Perdón? ¿Nos escucha ahora sí, doctor Santos? Sí, le escucho. Bien, pero... le preguntaba en este momento entonces cuál es el camino que le queda a la prensa colombiana, qué camino le queda al periodismo de investigación, por ejemplo, en naciones, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, obviamente también, donde es el amedrentamiento, es los ataques, son los atentados típicos contra periodistas, pero también preocupa la impunidad en las investigaciones. Sí, este es, digamos, una situación muy lamentable y realmente paradójica en vísperas de celebrarse el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Pues por un lado, este episodio pues encarna un lado positivo de una prensa que no se doblega, de una prensa que investiga, de una prensa que es absolutamente necesaria en una democracia por su papel fiscalizador para siempre estar tratando de vigilar los desbordamientos del poder y digamos y de los violentos, pero tiene un lado oscuro también, y es que en países como Colombia o en América Latina, como hemos visto cómo se atenta contra la libertad de prensa, como hemos visto los temas violentos como en México, digamos la amenaza de los carteles de la droga, o en países... Realmente pues es muy triste también estar celebrando este Día Internacional de la Libertad de Prensa en momentos como el que acaba de ocurrir con la revista Semana, de un atentado a uno de sus periodistas más valiosos. Señor Santos, Andrea Bernal lo saluda, gracias por acompañarnos. Yo quiero hablar sobre una palabra específica y que hablábamos al inicio. El cómplice de todo esto y en muchos países es la impunidad. Desde su visión en Colombia a lo largo de los años, y usted decía que parecía que estuviéramos repitiendo algunos años nefastos para la historia del periodismo colombiano, ¿cómo ha sido el tema de la justicia para esos casos de décadas atrás y cómo ha sido tratada? ¿La justicia ha sido ejemplificadora en este caso, como no lo ha sido, por ejemplo, en México o en Honduras, sobre todo en Centroamérica? No, desafortunadamente el denominador común de los crímenes contra periodistas en América Latina es la impunidad. No solo en Colombia, donde el 98% de los crímenes contra los periodistas siguen en la impunidad, es una cifra escandalosa, sino en la mayoría de países de América Latina. Lo que está padeciendo México hoy en día es absolutamente escalofriante. Y en ese sentido, a pesar de que la Sociedad Interamericana de Prensa, la Comisión para la Libertad de Prensa,
los declaraciones de Chapultepec, en fin, a pesar de que el gremio periodístico ha hecho todos los esfuerzos por darle visibilidad a estos casos, por presionar a la justicia, ha sido muy difícil porque siempre hay intereses muy poderosos, porque siempre hay mafias tratando de cambiar los testimonios y en eso pues esa impunidad es la guiada de que este tipo de hechos sigan ocurriendo. En este momento, señor Santos, y ya para finalizar, Ricardo Calderón, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es la medida que se toma como medio de comunicación para proteger a un periodista que en ese momento ha sido amenazado, que ha sido además víctima de un atentado? ¿Y cómo se trabaja de la mano con el gobierno? Por lo menos, si no para la impunidad, que ya sabemos que es un problema recurrente, sí por lo menos para la protección de esta persona. Pues hemos tenido la colaboración de las autoridades y en eso, pues desde el presidente de la República, su ministro de Defensa y en particular la policía han estado muy atentos a brindar toda la colaboración, en primer lugar para la protección de nuestro periodista, de tomar todas las medidas del caso y también para la revista Semana. Y en segundo lugar para adelantar las investigaciones de la manera más expedita posible. Y en eso, en estos, digamos que 24 horas que han transcurrido, pues hemos estado colaborando con las autoridades y digamos, trabajando de la mano para tratar de que en este caso sepamos quién está detrás de este terrible atentado. Señor Alejandro Santos, director de la revista Semana, nos acompañaba desde Colombia. Muy amable, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.